Mi nombre es Valeria Carbone. Les doy la bienvenida a esta jornada que decidimos hacer, que decidimos bautizar Estados Unidos de América a 250 años de su independencia, perspectivas sobre hegemonía, crisis y sociedad. Esta actividad la estamos organizando desde la Cátedra Libre de Estudios de Estados Unidos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en el contexto del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Eh, Antes de comenzar oficialmente, yo quería darle primeramente la bienvenida y el agradecimiento al doctor Gabriel Merino, al doctor Said Chaya, al doctor Martín Becerra, a la doctora Ana Boquiquio, por haberse sumado a este panel virtual que estamos haciendo en el día de hoy y también por su participación. El doctor Chaya está llegando en unos minutitos. Y bueno, y antes de comenzar con las exposiciones y las presentaciones, quería darle la palabra al doctor Norberto Consani, que es el director del instituto y del departamento, para, bueno, unas palabras de bienvenida y de presentación. Norberto. Bueno, buenas tardes a todos y una alegría de que efectivamente hemos logrado, digamos, una charla de principio de año prácticamente, pensando en justamente en esta época y en estos días, porque dentro de 3 días es el 250 aniversario, que seguramente todas las medias del mundo van a estar en Washington con toda la... Justo le tocó a Trump esta oportunidad y está tirando la casa por la ventana, ¿no? Es decir, que no le cuesta mucho, que no le cuesta nada, no le cuesta nada. Así que de alguna manera, bueno, hacemos realidad el trabajo que venís haciendo vos, Valeria, hace ya tiempo de que creamos la cátedra, hace 2 o 3 años, de permanentemente estar organizando o seminarios, participación en el anuario del IRI o en el Congreso del IRI, que este año se hace como cada 2 años en noviembre, así que seguramente va a haber una mesa sobre la cátedra libre en el Congreso. Así que bueno, simplemente eso, la satisfacción de tener la constancia que digamos que la jornada se ha realizado y bueno, y veo con una demanda importante, con algunos amigos que lo veo a través del cuadradito, como el caso de Gabriel, como el caso de Said, como alumnos de la maestría, como el caso de Juan Manuel, bueno, diferentes que lo estoy viendo en este momento. Así que gracias Valeria y felicitaciones por haber arribado a buen puerto. Bueno, muchas gracias, Norberto. Pero primero quería presentarles a los panelistas del día de hoy. Tenemos al doctor Gabriel Merino, que es investigador independiente del CONICET y de la Casa de la Universidad Nacional de La Plata, y además es integrante del Grupo de Trabajo de Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El doctor Said Chaya, a quien también le damos la bienvenida, es investigador y docente de la Universidad Austral, donde además es director de la carrera de grado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y del Núcleo de Medio Oriente. El doctor Martín Becerra es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Ana Boquiquio, que es investigadora asistente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y quien les habla, la doctora Valeria Carbone, que es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente e investigadora de la Cátedra Libre de Estudios de Estados Unidos de la Universidad Nacional de La Plata y también integrante del Grupo de Trabajo de Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que bueno, agradeciéndoles nuevamente a los participantes del panel, le quiero pasar la palabra al doctor Gabriel Merino. Bueno, vale, Valeria, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar con este panel de lujo. Bueno, saludo a Norberto también, y a toda la familia del IRI y a quienes no son del IRI, pero bueno, se hicieron presentes en esta charla tan importante. Ah, también agrego que coordino en el IRI el departamento de Eurasia, así Norberto no se enoja por las dudas. Y así que, nada.
hago esa aclaración también. Bueno, mi idea es plantear en este aniversario, los 250 años de la independencia de Estados Unidos, algunas claves interpretativas, tanto históricas como actuales, ¿no? Para analizar el escenario actual. Podemos decir tres, cuatro ejes fundamentales eh, que quería aportar como para después abordar el debate o intercambiar un poco. El primero, bueno, yo tengo una mirada particular de organizar la historia de Estados Unidos, el long durée, como diría Brodel, o sea, a largo plazo, como en cinco etapas. Por lo general, cuando doy, eh, o antes daba un poco más seguido, el tema de Estados Unidos, eh, ¿no? Desarrollo, auge y crisis de hegemonía, bueno, lo organizo en cinco etapas. Bueno, la primera etapa es la etapa, ¿no? Colonial. La segunda etapa es la etapa de la colonia a la semiperiferia, o sea, de 1776 hasta 1865, cuando se define como guerra civil, ¿no? Estados Unidos se desarrolla como una gran semiperiferia que, como diría Hobsbawm, era una parte informal del Imperio Británico. ¿Sí? Así denominaba Hobsbawm, sobre todo porque, ¿no? Dependía de exportaciones primarias, especialmente algodón, eh, que se destinaban al mercado británico y sobre todo a las fábricas británicas textiles, eh, y dominado por la oligarquía terrateniente del sur, muy también articulada con la burguesía dominante de Londres, del Imperio Británico. Después, la etapa, ¿no? Que va de semiperiferia a centro, que eso lo media sobre todo la guerra civil y la lucha entre el norte y el sur, la lucha entre esos terratenientes o la oligarquía del sur, que eran parte del imperio informal británico, en palabras de Hobsbawm, con el norte industrial, eh, y con un proyecto de capitalismo, ¿no? Autocentrado y de desarrollo eh, capitalista industrial. Entonces ahí se da el salto y también eso lo podemos relacionar con un proceso creciente, ¿no? De intervencionismo en América Latina. Si bien la doctrina Monroe ya viene de 1823, es en 1889, ya con un imperio estadounidense fortaleciéndose, empieza a pensar, ¿no? La hegemonía continental en su sentido más extendido, y la Conferencia Panamericana en ese sentido. Eh, Después, a partir del 45, ¿no? Pensar el pasaje de Estados Unidos del centro a la hegemonía mundial, ¿no? O nuevo centro hegemónico mundial. Estados Unidos, ya en el periodo en entreguerras, ¿no? Consolida ese proceso progresivo de ir sustituyendo a Londres, el Reino Unido, como centro hegemónico. Si bien hay un entrelazamiento anglo-estadounidense muy profundo, que ya está planteado desde 1907, por lo menos, este entrelazamiento estadounidense, incluso formalizado por algunos de sus pensadores geopolíticos fundamentales, como Mahan, como Alfred Mahan. Pero bueno, lo cierto es que ese traspaso se consolida en el 45. Bretton Woods y la hegemonía del dólar podría ser uno de los símbolos fundamentales de ese traspaso. Entonces, yo creo que de 1945 hacia 2008, hasta 2008, analizo que es la etapa, ¿no? de hegemonía estadounidense, donde pienso que puede haber, o podemos analizar ahí tres órdenes eh, mundiales construidos bajo esa hegemonía estadounidense, ¿no? Desde los años dorados de la posguerra, Bretton Woods, el patrón dólar oro, eh, el auge del Fordismo, todo ese proceso, la crisis y reconfiguración de los 70, la trilateral, la Segunda Guerra Fría, ¿no? De los 70 y los 90, el orden globalista unipolar de los 90 al 2008, y lo que yo creo que después, a partir del 2008, quizás ya con algunos síntomas desde el 2001, es la crisis de hegemonía. Y hoy creo que estamos en un proceso ya no solo de crisis de hegemonía, sino de quiebre, agotamiento de ese ciclo de hegemonía.
y se abre una etapa, un interregno, ¿no? Una etapa de transición de poder mundial. Eh, y que incluso es una transición mucho más profunda porque no solo es la crisis de hegemonía estadounidense, sino que la primacía de Occidente establecida en el siglo XIX también está en crisis, ¿no? En palabras de Joseph Borrell, ¿no? En 2024, el ex jefe de la diplomacia europea dice, bueno, ya estamos en se ha acabado la primacía occidental y algo de eso hay y se enlaza con la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Claro que hay que diferenciar entre hegemonía y dominación. O sea, Estados Unidos sigue siendo un polo de poder central, el más importante, pero otra cosa es, ¿no? Pensar la hegemonía. Entonces ahí también, bueno, ¿cómo podemos pensar esta crisis o agotamiento de la hegemonía de Estados Unidos? Yo creo que hay aspectos relacionales y aspectos estructurales. Los aspectos relacionales hay algo interesante que aporta Giovanni Arrighi, es decir, bueno, una hegemonía implica no solo que el ejercicio del poder del hegemón, ¿no? Se traduce en una acumulación de poder económico para sí mismo, para sus clases dominantes y para su dominio sobre la naturaleza histórica, sino también para otros grupos dominantes del sistema. O sea, la acumulación de poder del hegemón también implica, ¿no? Un fortalecimiento del poder de otros grupos dominantes del sistema. Cuando eso empieza a contradecirse, cuando ya el hegemón no puede contener no solo la expansión de otros grupos dominantes, sino que va en detrimento de esa expansión de poder, cuando eso se empieza a contradecir, eh, ¿no? Empezamos a tener un aspecto clave de la crisis de hegemonía. Y eso sucede cuando aparecen otros grandes jugadores, grandes poderes, pero también cuando el propio hegemón, como estamos viendo, tiene que tensionar cada vez más las relaciones con los que eran sus propios socios, aliados barra vasallos o subordinados estratégicos. Eh, sí. Si un aspecto fundamental del intento de respuesta hegemónica, de respuesta, perdón, a esa crisis de hegemonía por parte de Estados Unidos fue o se pensó, por ejemplo, con el Tratado Transpacífico y el Tratado Transatlántico para consolidar sus relaciones con Europa y con Japón y Asia Pacífico y contener de esa manera a China, Rusia y otros poderes emergentes. Una de las primeras cuestiones que hace Trump cuando asume la presidencia en 2017 es dar o sea, tirar por los aires o tirar por la ventana esas iniciativas, ¿no? En tanto en cuanto los intereses que expresa se contraponen completamente con la idea de libre comercio. Entonces ahí también empieza a generar un vacío de poder y un problema, ¿no? En la administración del poder con algunos de sus aliados y vasallos fundamentales. Entonces, hay un aspecto relacional de esa hegemonía que se empieza ahora a dar, pero también aspectos estructurales. ¿Sí? El hegemón necesariamente tiene que liderar una expansión económica del conjunto del sistema. Hoy lo vamos a Estados Unidos en un proceso distinto, incluso que tuvo que revertir algo típico del hegemón, que es una política, entre comillas, de libre comercio, que nunca es tal del todo, pero sí de expansión del comercio mundial y avanzar una política proteccionista como parte de ese declive relativo. Pensemos lo siguiente, el primer secretario de Comercio de Donald Trump es Robert Lighthizer. Eh, este personaje era el representante del sector siderúrgico en la batalla del acero contra Japón en los 80, donde ya empieza a verse resentido el sector industrial estadounidense. Si ya la tendencia proteccionista empieza a emerger con fuerza en los 80, va a ser en 2017, 2018, cuando a través de la guerra comercial se constituya como una política de Estado. Pero esa política de Estado empieza a expresar no meramente una cuestión coyuntural política institucional, sino que hay algo más profundo, hay un conjunto de actores económicos, de sectores industriales, que, que ya no son competitivos a nivel global y que necesitan, ¿no?
impulsar políticas cada vez más proteccionistas. Lo mismo le pasó al Imperio Británico, que la Liga de Protección aparece en 1902, pero sus políticas fundamentales se terminan de establecer en 1931-33. Bueno, entonces me parece que ahí hay elementos también eh, económicos, militares, culturales. Quizás de América Latina esto cuesta más verlo porque somos el patio trasero, como se dice, ¿no? de Estados Unidos y del occidente geopolítico, pero hay algo hay un conjunto ahí de dimensiones que se horadan, ¿no? Donde Estados Unidos tienen menos poder. Creo que otro eje clave es que, digamos, definir en qué etapa estamos. Yo digo, bueno, estamos en una etapa, una situación de desorden multipolar, y estamos en el sexto momento de esta transición de poder mundial iniciada hacia 1999-2001. Yo creo que ahí Estados Unidos también en esta transición entre un mundo unipolar y multipolar, pero donde de fondo de esa multipolaridad está este agotamiento de la hegemonía, tuvo o está teniendo cuatro o cinco resultados muy negativos, ¿no? En su pelea por frenar las tendencias dominantes del sistema mundial. Yo creo que, y eso define, digo, una nueva etapa. Hay un primer aspecto clave que es lo que yo llamo provocativamente DeepSeek y el nuevo momento Ford de la economía mundial por parte de China, pero que el salto tecnológico que está desarrollando China también muestra el fracaso de la guerra comercial y tecnológica iniciada hace unos años por parte de Estados Unidos para frenar a China. O sea, China no solo no frenó, sino que viene en un proceso de ascenso relativo acelerado, sobre todo en el sector tecnológico. Y China, algunos informes indican un dominio en 38 de 44 ramas tecnológicas fundamentales, otros hablan de 64 sobre 78 ramas tecnológicas, triplica a Estados Unidos en solicitud de patentes. Bueno, hay todavía lugares como semiconductores donde Estados Unidos sigue siendo dominante, pero eso se está achicando la brecha en algunas ramas y en otras China ha saltado. Entonces ahí, en la guerra comercial también la última reunión de Trump en China, donde cambió su discurso de nearshoring, reshoring, no volver a traer la industria de Estados Unidos, decir Xi Jinping tiene que abrir el mercado para que los magnates, las corporaciones de Estados Unidos hagan su magia, ¿no? Con esas palabras más o menos dijo Trump. Bueno, eh, también está reconociendo que no se puede no producir en China, aunque no es solamente y exclusivamente en China, pero no puedes, como dicen los CEOs de las propias corporaciones multinacionales, europeas, japonesas o estadounidenses, no podemos no producir en China la gran fábrica del mundo con un tercio del PBI industrial mundial. Entonces, ese resultado es muy negativo. La expansión de los BRICS también está indicando que hay otro proceso, sobre todo en tres regiones geopolíticas claves: en Asia Occidental, aunque eso con la guerra ahora contra Irán está tensionado, pero la incorporación de Irán, Emiratos Árabes Unidos, con un pie adentro, un pie afuera, Arabia Saudita, Egipto, están indicando que se está reequilibrando toda esa región. Lo mismo Etiopía, sede de la Unión Africana dentro de los BRICS como miembro, eh, como socio pleno, y lo mismo Indonesia y el gran gigante del sudeste asiático y otros actores, ¿no? del sudeste asiático. O sea, ahí el Cuerno de África y otras regiones de África, Asia Occidental o esa región central de Afroeurasia y el sudeste asiático, ¿no? Están reequilibrándose y la incorporación de los BRICS está expresando eso. Creo que el otro elemento clave es la, la, lo que sería una victoria relativa y progresiva de Rusia en Ucrania. O sea, la idea que había surgido o había sido graficada en 1992 eh, por el neoconservador, eh, por uno de los grandes neoconservadores, de que ahora que Rusia estaba débil, había que eh, debilitarla estructuralmente, y para eso todas las ex repúblicas soviéticas tenían que ser parte de la OTAN. Eso que hasta el 2008 iba bastante bien,
que, bueno, tanto Brzezinski como muchos otros autores también reforzaban esa idea. Bueno, eso ha cambiado, digamos, o sea, esa situación en los últimos años ha cambiado y la derrota estratégica que se iba a propinar a Rusia con la guerra de Ucrania, como se establecía en algunos papers, documentos de Estados Unidos en 2018-2019, o el colapso económico que puede implicar la guerra económica a Rusia, bueno, no se verificó. Entonces me parece que eso es un indicador y por último diría que la derrota estratégica en la guerra contra Irán suma, ¿no?, un conjunto de malos resultados en Eurasia, que se contraponen con buenos resultados que está obteniendo Estados Unidos y Trump en Europa y en América Latina. Entonces, por último, decir, en este escenario, ¿no?, de desorden multipolar, de declive relativo, Estados Unidos, hay obviamente una apuesta mucho más fuerte a mantener el dominio del hemisferio occidental, ¿no? Y diría también pero que tenemos que ver a Trump no como un cierre hegemónico, sino como parte de la fractura. ¿Sí? No hay que apurarse a ver como, bueno, eso ya es una política de Estado, lo que expresa el trumpismo es una política de Estado, sino también como parte de una fractura dentro del propio núcleo de poder de Estados Unidos. Y creo también que en esa fractura y la propia estrategia estadounidense actual, eh, en apariencia uno puede decir, bueno, va a reforzar el dominio estadounidense, puede volver a hacer grande a Estados Unidos de nuevo, pero yo creo que acelera el declive relativo. Si lo que nosotros vemos, las grandes apuestas en términos generales, y por lo que le venía diciendo, o sea, eh, eh, la- 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 el conjunto de acciones, iniciativas para frenar las tendencias, eh, ¿no?, para frenar ese declive relativo, en lugar de frenarlo, lo terminan acelerando. Me parece también eh, que tenemos que pensar al trumpismo en esa clave y no como parte de un cierre hegemónico, sino como una exacerbación de la polarización, como una expresión de la crisis de hegemonía y como una expresión de la polarización que se da en este proceso de declive relativo. Bueno, entonces ahí yo creo que hay algunas ideas para debatir, para pensar Estados Unidos hoy en el marco de la actual transición de poder mundial y en el marco, insisto, de una profunda crisis interna, ¿no?, en su propio establishment, pero más general también. Muchas gracias, Gabriel. Este, bueno, ahora quería pasarle la palabra al doctor Said Chaño. Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias Norberto también por el espacio, al igual que lo que dijo Gabriel hace un rato. Yo soy secretario del Departamento Medio Oriente, también del IRI, quiero aclararlo también para que el doctor Consani ahí no sienta que me olvidé. No, es una parte importante de mi trabajo y de mi formación esta pertenencia en el IRI que me aporta y me enriquece un montón. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre la situación de Estados Unidos en una región que habitualmente le resultaba familiar, como es la región de Medio Oriente. Y la verdad es que en los últimos 70 u 80 años, Estados Unidos ha jugado un rol central en la región. No un papel marginal, sino un rol protagónico. Y esto lo hemos visto en su conformación de alguna forma como árbitro regional. En una región caracterizada por una alta dispersión de los liderazgos, en los últimos 80 años, Estados Unidos ha contribuido a esa dispersión, a esa región sin regionalismo, a esa región donde la unidad y los proyectos comunes parecen tan distantes, ¿no? En los años de la Guerra Fría, primero buscó seducir a Nasser, ¿no? Recordarán los episodios ahí en el canal de Suez con Eisenhower, pero Nasser termina
termina optando por Moscú. Y cuando Nasser rechaza esa seducción y termina alineándose con Moscú, lo que hace Nixon, que era vicepresidente en ese momento, es promover esta política de los pilares gemelos, buscando el alineamiento entre Riad y Teherán, de forma tal que sirvan en conjunto como un peso, como un contrapeso a la influencia que Nasser, a la fuerte influencia que Nasser y los ideales arabistas ejercían sobre la región. Cuando en 1979 emerge la Revolución Islámica y ese eje se rompe, se quiebra y vaya de qué manera, ¿sí? Em, Washington elige a un nuevo delegado, elige a Saddam Hussein. De hecho, ¿no? Washington va a armar a Saddam Hussein, preparándolo de alguna manera en esta guerra inútil, injustificada, que trajo más de 500.000 víctimas, que fue la guerra irano-iraquí, que se prolongó a lo largo de 8 años, entre 1980 y 1988. Prácticamente en el terreno no tuvo ningún cambio, ¿no? No se movieron las fronteras. Luego, cuando Saddam termina arrasando con Kuwait, Estados Unidos ahí vuelve a ejercer ese rol de balanceador, esa pretensión balanceadora en la región, favoreciendo al presidente sirio, a Hafez al-Assad en su momento. Lo que hace es entregarle el control del Líbano a cambio de la promesa de que Hafez al-Assad participe en las conferencias de Madrid, como de hecho lo va a hacer, y después en el proceso de Oslo, cosa que el presidente sirio no va a hacer. Y lo que le pide a cambio Bush es que lidere la coalición en contra de Saddam Hussein, y de hecho Hafez al-Assad lo va a hacer. Pero decimos, esa relación de esa sociedad con Hafez al-Assad también se rompe, de la misma manera que se rompieron esas sociedades anteriores. Y a lo largo de los 90 se opuso a los intentos de reconciliación entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? No nos olvidemos el presidente Mohammed Khatami, ¿no? Que buscó restablecer los lazos que habían tenido en la década del 50 y del 60 estos acuerdos que habían buscado Riad y Teherán. El objetivo de Hatami era por lo menos comenzar a avanzar en acuerdos de tipo cultural, cooperación científica, cooperación económica, y en algún momento avanzar también hacia la cooperación de defensa. Pero Estados Unidos siempre miró de reojo esta posibilidad de reconciliación. Y ese escenario se va a agravar todavía más cuando llegue Bush hijo, ¿no? Una vez como tragedia y la segunda como farsa, cuando Bush hijo llegue al poder y elabore esta doctrina del eje del mal. Rodeados a este y oeste, en Afganistán y también en Irak, Irán va a terminar eligiendo un presidente que renueva las narrativas de Khomeini de la década del 80, como fue Mahmoud Ahmadinejad, un presidente que va a comenzar a desarrollar fuertemente el plan nuclear. Obama va a intentar recomponer ese rol un poco más distante, ¿no? Más neutral que de pronto Estados Unidos podría llegar a tener a través de las negociaciones en esto que fue el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear, que después de 2 o 3 años de negociaciones finalmente se firma, pero solo para que luego Trump vuelva nuevamente y se retire de ese acuerdo, mostrándole claramente a Riad a dónde estaba el enemigo, ¿no? El enemigo está al otro lado del Golfo. Y es ahí cuando vemos que cristaliza el gran proyecto que tiene Estados Unidos hoy para la región. Y que, bueno, hoy podría llegar a estar un poco discutido, ¿no? En función de la relación que tienen con Israel, ahora vamos a hablar de eso. Pero los acuerdos de Abraham constituyen la principal herramienta de política exterior de Estados Unidos en la región. Implica la búsqueda de normalización de las relaciones
entre Israel y los países árabes, dejando congelado, metiendo al freezer la cuestión palestina, que había sido la causa de los tres no de la cumbre de Jartún en el año 67. Ahora bien, en este contexto, donde no, quizás recuerden, Marruecos se suma a los acuerdos de Abraham, Bahrein se suma, Emiratos Árabes, Sudán, el Magno Prezio, ¿no? Porque Estados Unidos realiza concesiones en varios de estos casos. En el caso de Sudán, por ejemplo, lo va a retirar de la lista de organizaciones terroristas, por ejemplo, para lograr que Sudán firme los acuerdos de Abraham, de países sponsores que sponsorean el terrorismo. Y con Marruecos va a llevar adelante una medida similar. Va a reconocer al Sahara Occidental como parte integrante del territorio marroquí, un territorio que Naciones Unidas pone dentro de la lista de territorios a descolonizar. Pero en este contexto es a donde aparece el memorándum de China, ¿no? En este contexto es en marzo del año 2023 cuando Beijing auspicia una reconciliación entre Teherán y Riad, cuyas relaciones estaban interrumpidas desde 2016, relaciones diplomáticas. Esto constituye una novedad, porque China nunca había demostrado un interés político tan profundo, ni un involucramiento tan profundo en la región. Fue de alguna manera el primer número que China monta en la región de Medio Oriente. Por lo tanto, creemos que tiene un interés muy fuerte en que ese acuerdo, en que ese memorándum cristalice, en que ese memorándum que proponía relaciones pacíficas, no digo exenta de conflicto, no digo exenta de negociación, no, pero encarrilar justamente el conflicto por la vía diplomática y no por eventuales marcos de violencia, ¿no? Esto le permitió a Arabia Saudita diversificar su agenda de aliados, ¿m? Y le subió el precio a su sí. ¿M? ¿Por qué? Porque generó un plan alternativo para la región distinto al de los acuerdos de Abraham. Ahora había también, ¿no?, otra potencia global que tenía otro proyecto regional donde la solución era distinta. Implicaba rehabilitar a Irán, de alguna manera, al espacio árabe musulmán, ¿sí? Manteniendo la cuestión palestina abierta y permitiendo que existan estas diferencias entre los estados árabes e Israel por la cuestión palestina. Hay una diversificación ahí que, en el caso de Arabia Saudita, capitaliza como mayor autonomía, le permite una mayor autonomía en la toma de decisiones y en un acuerdo que había sido negociado a espaldas de Washington. Tú poco, Fili, tú también, hijo mío, ¿no? Em, Este acuerdo, que por supuesto no estoy diciendo que haya sido un acuerdo fácil de lograr, ni cuya sobrevida haya sido fácil, pero ha atravesado dos stress tests de manera muy exitosa. El del año 2023-2025, que es el de Gaza, vemos que el acuerdo sigue vivo, y luego el de la guerra de este año. Yo honestamente pensé que iba a estar cerca de fenecer. Sin embargo, la relación entre Arabia Saudita e Irán ha sobrevivido a pesar de estas crisis muy profundas, ¿no? La crisis de 2023 de Gaza fue un cambio rotundo del juego para la región, ¿no? Recordaba la frase de Sherlock Holmes, ¿no?, que dice: bravo, esto se complica, ¿no? Porque a este factor se le agrega también una creciente autonomía israelí. Entonces, no tiene Estados Unidos un solo problema, que es la existencia de un proyecto alternativo exitoso, sino dos problemas, porque el que antes era su aliado incondicional, ahora cuenta con márgenes de autonomía
que le permiten buscar sus propios objetivos en la región. Yo no creo que esto ponga en entredicho la alianza entre Netanyahu y Trump, ¿sí? O de alguna manera la condicione totalmente, ¿no? No estoy diciendo que la alianza entre Estados Unidos e Israel vaya a terminar, ¿no? Pero sí la coloca en un lugar de mayor dificultad, donde la dependencia que tiene Israel de Estados Unidos es menor de lo que era hace 15 años atrás. No se puede golpear la mesa sin estar dispuesto al piñazo, ¿no? Hace poco lo escuché al presidente Sanguinetti de Uruguay decir esa frase y me quedé pensando sobre la guerra de Irán, ¿no? El presidente Sanguinetti, el expresidente uruguayo. No se puede golpear la mesa sin estar dispuesto al piñazo. Y acá lo que pasó un poco fue eso, ¿no? Irán, claro que se debilitó. Por supuesto que Irán quedó debilitado después de este conflicto. Uno revisa los números de las pérdidas de vidas humanas y de vidas materiales en Irán, y por supuesto que esto implicó también una derrota para Irán. Esto no lo pongo en cuestión. Pero Estados Unidos tuvo una derrota mucho más significativa, porque todo aquello que proclamó y fue a buscar en estos 45, casi 45 días de conflicto, no lo consiguió. Lo estaba consiguiendo justamente, o estaba en tránsito de conseguirlo en febrero en las cumbres de Mascate y de Ginebra, donde estas cuestiones estaban sobre la mesa. Ya estaban sobre la mesa el plan nuclear, la navegabilidad de Hormuz, la cuestión de las sanciones. ¿Mm? Entonces, la posibilidad de que Riad sea empujado a un mayor distanciamiento, y Estados Unidos no logra lo que busca. Estados Unidos comienza una guerra pensando que iba a ser una campaña de 4 o 5 días y terminó siendo un conflicto mucho más largo que el del esperado. Y bueno, es que estas decisiones tienen consecuencias. Este acuerdo con Irán, anunciado con bombos y platillos, que no es más que un acuerdo marco, que está muy bien, digamos, en principio está muy bien, no digo que no, pero que es más bien un acuerdo marco, es una tabla de salvación del prestigio de Estados Unidos. Y en ese contexto, el Líbano es una vidriera de lo que podría llegar a ser su poder y su influencia, una forma de demostrar que esa influencia sigue viva. Hoy, por lo menos, está en entredicho y después del conflicto ha quedado muy debilitada. Si lo logrará o no lo logrará, bueno, vamos a ver cómo sigue el proceso en los próximos meses, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Said. Pueden usar todas las herramientas virtuales que tienen para aplaudir y ese tipo de cosas, ¿eh? Está. Los invito. Ahora le quiero dar la bienvenida y otro agradecimiento al doctor Martín Becerra. Bueno, muchas gracias Valeria por la invitación. Para mí es un honor y también agradezco a los colegas que brindaron un panorama que para mí es muy interesante. Eh, Mi intervención va a ser, yo diría, más particular porque eh, yo voy a hablar un poco del rol de las grandes compañías tecnológicas en el contexto de la plataformización de las comunicaciones en general. Mi ámbito de trabajo es justamente el de las comunicaciones, políticas de comunicación, economía política de la comunicación y la cultura. Entonces, voy a enfocar básicamente ese tema, que es un temazo, creo yo, porque eh, vimos la foto, a ver si mi, discúlpenme un segundo, mi rudimentaria capacidad de manejo de compartir pantalla me lo permite. Eh, es la foto por todos conocida de el, el momento de asunción de Trump ahora en su segundo mandato, ¿no? Con todos los accionistas
la plana mayor de directivos de las compañías de Internet, tecnológicas, de Silicon Valley. Vemos ahí a Zuckerberg, a Bezos, a Pichai, a Elon Musk, estaba Tim Cook también, estaba la gente de OpenAI, o sea, había la plana mayor de las tecnológicas. Y esa fotografía, que es una foto relativamente novedosa y que expresa una cercanía del poder político con el poder tecnológico más concentrado, que nunca había tenido una foto como esta, eh, también eh, es representativa de un momento diferente de esa relación, y voy a centrarme un poco en el análisis de ese momento. Eh, las grandes compañías tecnológicas se están erigiendo como nunca lo habían hecho en una razón de Estado, eh, pero a la vez el propio Estado opera como una razón de ser de estas compañías tecnológicas de una manera, como digo, mucho más directa, más evidente, eh, que por lo menos en la historia reciente de los Estados Unidos eh, no tenía, no tenía un antecedente tan claro. Había que irse décadas atrás para registrar eh, frases como que lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, ¿no? O sea, había que ir un poco más atrás en la historia del capitalismo y de la expansión económica de los Estados Unidos para registrar esa mimetización entre industria y poder político. Y bueno, un poco las preguntas que abre esta etapa tienen que ver con qué gana cada parte, ¿no? O sea, cuál es el rédito que obtiene la política, en particular este gobierno de Trump, con esta cercanía con las grandes compañías tecnológicas y ellas con esta cercanía con el gobierno. ¿Qué tan nuevo es este alineamiento? ¿Y cuál es el impacto geopolítico frente a la competencia china, que es ciertamente uno de los argumentos, ¿no?, que se esgrime para justificar el acercamiento eh, acelerado y mayor que observamos? Eh, Nosotros antes, en este siglo, quiero decir, terminada la primera década, al comienzo incluso de la segunda década de este siglo, teníamos un proceso de conversión de los intermediarios de Internet en plataformas, en grandes plataformas digitales. Ese es un proceso relativamente reciente. Google no era una gran plataforma en el año 2001, en la crisis de las .com. Por supuesto, Facebook no lo era, sencillamente porque fue creada en el año 2004. Eh, entonces, ese proceso de plataformización de las compañías de Internet es un proceso que también significó una metamorfosis, por lo menos en su presentación pública. Google tenía una consigna, un eslogan corporativo que era Don't be evil, ¿no? Eh, bueno, Facebook planteaba también una posición cándida frente a las relaciones políticas y a las relaciones humanas, hasta que cayó el caso Cambridge Analytica. En general, el posicionamiento de estas compañías tecnológicas de Silicon Valley fue muy sacudido por las revelaciones, vieron, de Edward Snowden, esto es año 2013, y a partir de ahí, obviamente, empieza esta mutación que coincide, insisto, con la plataformización de estas empresas, plataformización que tiene que ver una, con un modelo de negocios eh, mucho más agresivo en la extracción, procesamiento de datos, y un modelo de negocios que lo que busca es generar predicciones sobre comportamientos futuros, y un estado de vigilancia y de control sobre comportamientos presentes y pasados, ¿no? En este marco, bueno, Meta modificó absolutamente la política de moderación de contenidos. Meta, como
reacción frente a las revelaciones de Snowden, había creado una especie de órgano con autonomía relativa de la compañía que se llama, todavía existe, Junta de Supervisión de Meta, que Meta lo difundió en ese momento, esto es de 2016, como les digo, todavía existe, eh, lo difundió como una suerte de corte constitucional. Es un ejemplo interesante de autorregulación porque si bien es un órgano independiente, está financiado por Meta, pero con un fideicomiso, eh, y que tuvo pronunciamientos críticos hacia la compañía en esta casi década de funcionamiento, pero que a partir de enero del año 25, cuando asume Trump este segundo gobierno, Meta recorta muchas de sus funciones, al mismo tiempo que le paga a Trump una indemnización por haberlo censurado a raíz de los episodios del 6 de enero, de la toma del Capitolio, ¿no? Cuando asume en las vísperas de la asunción de Biden. Eh, y esto va acompañado también de un control del sistema de medios tradicionales. Jeff Bezos compró a tiempo atrás el Washington Post, pero desarrolla una política muy agresiva contra los editores relativamente independientes que tenía el Washington Post y que fueron eh, o despedidos o se fueron yendo. Lo mismo pasa con el control de la cadena CBS, que tiene una tradición liberal, en el sentido estadounidense del término, que fue abandonada a partir de un cambio de propiedad en manos de uno de los empresarios más cercanos a Donald Trump, que es el dueño de Oracle también, una compañía de Internet. Eh, y el caso probablemente más extremo es el de Elon Musk, que además fue funcionario durante varios meses del gobierno actual de Estados Unidos, pero que además hace campañas de manera visible, explícita, a favor de fuerzas de ultraderecha en Gran Bretaña, en Alemania, eh, en España, distintos países europeos, sin ningún prurito, ¿no? Eh, en este sentido, me parece que hay obviamente un cambio bastante claro, y es un cambio que en la historia estadounidense es un cambio, yo diría, de gran envergadura, por lo menos en el posicionamiento retórico respecto de la primera enmienda estadounidense, de la libertad de expresión, del free speech, ¿no? Una tradición que, por lo menos hasta este periodo, hasta este gobierno de Trump, era una tradición que hacía gala, repito, a nivel discursivo, de una relativamente baja injerencia gubernamental o estatal en la circulación de opinión y de información, en el troquelado de la agenda pública, por lo menos en el plano doméstico. Sabemos en América Latina de manera suficientemente dramática que no ha sido así fronteras afuera, pero por lo menos en el plano doméstico, ¿no? Eh, Me interesa contrastar esa tradición con la obligación de venta, por ejemplo, de las operaciones de TikTok en los Estados Unidos, a la que fue forzada la empresa privada china, ByteDance, por una ley del Congreso estadounidense, apoyada con una mayoría contundente bipartidista y bueno, finalmente concretada, esto es de la presidencia de Biden, del tramo final de su presidencia, pero concretada ahora con el gobierno de Trump. Eh, eh, Podríamos plantear que hay una especie de abandono de ese discurso, de esa retórica de free speech, ¿no? De libertad editorial. Eh, el propio regulador de las comunicaciones en Estados Unidos, que es la FCC, eh, es un regulador que además es un regulador gubernamental. Esto es interesante visto desde América Latina, porque siempre en América Latina se ensayan políticas de medios de comunicación y de plataformas
desde gobiernos, llamémosles eh, generosamente progresistas, eh, se suele discutir mucho acerca de la existencia o no de reguladores independientes. La FCC es un regulador gubernamental, tiene un directorio de 5 miembros, de los cuales el gobierno designa a 3, entre ellos al presidente, y el presidente actual, Carr, es una persona que ha amenazado, por lo menos en este año y medio, de manera reiterada a medios de comunicación que no son oficialistas, acerca del retiro de sus licencias, aplicación de multas, eh, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pensando en hipótesis, ¿no? De- de los cambios que un poco vengo mencionando, eh, desde el lado de las compañías tecnológicas, pienso que tenemos el hecho de que el nivel de concentración, por lo menos en Occidente, que han logrado, es difícil que tenga antecedentes en la historia económica del planeta. O sea, no, quiero decir, Rockefeller, o sea, o nazis, no encontramos un dominio, iba a decir global, pero semiglobal, eh, de la envergadura que tienen estas compañías. Entonces, esa monopolización ya consolidada no necesita cuidar formas, ¿no? O sea, no necesita de juntas de supervisión, no necesita de figuras que se presenten ante la opinión pública como resguardo de eventuales abusos corporativos, sino que se presenta mucho más descarnada y desnudamente, ¿no? O sea, esto es lo que hay. O sea, Elon Musk haciendo el saludo nazi es lo que hay, ¿no? O sea, eh, una contrapartida de esto es que, claro, a cambio de este alineamiento tan franco, obtienen, por supuesto, contratos militares, contratos de inteligencia, obtienen protección regulatoria. Eh, Ejecutivos de Huawei han sido detenidos en suelo canadiense y en suelo estadounidense por demandas judiciales, eh, a raíz de eventuales invasiones a la seguridad o peligros para la seguridad en Estados Unidos. Eh, Esto que digo del bloqueo de TikTok, ni hablar de bloqueo de venta de chips a chips, o sea, de todas las estrategias de bloqueo comercial, ¿no es cierto? De insumos para la industria tecnológica china. O sea, ese proteccionismo es un proteccionismo que es muy demandado, muy militado, realizado con mucho lobby. Por cierto, además, las compañías tecnológicas figuran hoy junto a las farmacéuticas entre las compañías que están al tope de, el lobby en el Congreso estadounidense, el lobby anual en el Congreso estadounidense. Eh, no obstante lo cual, esta cercanía, por lo menos con el gobierno y con el aparato militar y de inteligencia estatal en los Estados Unidos, tiene como contrapartida también novedosas intervenciones judiciales que son contrarias al interés de las grandes plataformas y que eventualmente en el futuro pueden motivar cambios legislativos. Por ahora no lo han hecho. Estas empresas seguían en general por una legislación que les garantiza la inmunidad, por lo menos en la edición de los contenidos que estas plataformas gestionan y también en la capacidad de extraer, procesar, comercializar datos personales de las personas, gracias a dos candados, digamos. Uno es una ley del año 96, que es una reforma a la ley de decencia de las comunicaciones, que tiene una sección que es la sección 230, conocida mundialmente como la sección que dio origen o que le dio el espaldarazo a la apertura civil y comercial de Internet.
y la inexistencia de una ley de protección de datos personales a nivel federal, que ha sido sostenida de manera muy firme por parte del presidente Trump. Eh, en este contexto, obviamente, también hay una presión regulatoria de otras regiones del mundo, de otros países, de entidades supranacionales, de la Comisión Europea, pero también del Parlamento Británico, del Congreso brasileño, del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, de la Corte Constitucional de Colombia, o sea, casos que, si después les interesa, podemos abordar. Eh, y que me parece que también dan cuenta de una suerte de disociación entre una mimetización muy fuerte del poder político y el poder tecnológico, económico en los Estados Unidos y la reacción de otros países ciertamente con capacidad y escala como para intervenir en estos temas que son muy delicados, que obviamente no participan de esa cercanía, ¿no? Eh, Hay una frase que quisiera traer a colación, que es una que dijo Steve Bannon, en una entrevista que le hizo, si no estoy equivocado, en este verano, que le hicieron en el New York Times, esas entrevistas audiovisuales, en donde Bannon dice algo así como, al final nosotros se refiere a Estados Unidos, a la élite política, económica de los Estados Unidos, hemos tolerado que un grupete de personas se convierta en los mega multimillonarios más ricos de la historia humana, o sea, que tengan una concentración de riqueza que no tiene antecedentes en la historia, porque nos prometían que íbamos a estar a la vanguardia de la carrera tecnológica con adversarios o enemigos, según se mire, como China, ¿no? Y bueno, resulta que no, resulta que se convirtieron en multimillonarios, o sea, hemos sido engañados, ¿no? O sea, se convirtieron en mega multimillonarios, pero estamos perdiendo la carrera tecnológica, ¿no? Entonces, eh, tal vez también, como hipótesis, esta cercanía obedezca a una lectura de que, bueno, las cosas tienen que funcionar así, tienen que funcionar de manera más coordinada todavía entre capital tecnológico y dirección política. Eh, Obviamente dejando abierta el signo de interrogación acerca de quién dirige, ¿no? ese proceso. Eh, Me gustaría, para ir cerrando, para no abusar del tiempo que me han concedido, eh, ya que menciono obviamente el- la rivalidad o la disputa, o sí, la disputa por el liderazgo tecnológico, económico, geopolítico con China, eh, señalar o matizar esta afirmación que acabo de hacer de que están perdiéndola, ¿no? La disputa. Obviamente, Estados Unidos sigue teniendo un complejo tecnológico a nivel de sistema de procesamiento, extracción de datos y plataformas que tienen un nivel de inversión eh, bastante superior al que tienen las empresas chinas. Lo que no tiene Estados Unidos es un complejo tan dinámico como sí tiene China a nivel de plataformas tecnológicas, sobre todo empresas medianas y pequeñas que dinamizan en China eh, todo el mega sector de tecnologías de la información eh, y que permite que haya startups que se conviertan velozmente en emergentes con capacidad de competir. Estados Unidos, las grandes empresas tecnológicas que siguen siendo las que más invierten en el sector, eh, tienen un tipo de gestión económica del mercado de plataformas tecnológicas que obtura, fagocita la existencia de startups. O las compran
¿no es cierto? O las imitan hasta quitarles capacidad y dinámica innovadora. Es lo que ha sucedido con eh, Instagram, con WhatsApp, ¿no? Es lo que sucede con buena parte de las adquisiciones que hacen las grandes empresas tecnológicas. Eh, y bueno, ahí hay obviamente oportunidades para que otras regiones del mundo también apuesten a un crecimiento que no sea mera eh, importación de los servicios de estas grandes compañías estadounidenses. Gracias. Muchas gracias, Martín. Eh, Le doy la bienvenida ahora a Ana Boquicchio. Hola, ¿qué tal? Vale, bueno, hola nuevamente, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir un PowerPoint eh, breve, como para, no sé si ya se está viendo. Em, Ahí se Ahí ve. se debería estar viendo. Bueno, primero que nada les pido perdón porque estoy muy mal de la voz y de la garganta, así que si en algún momento llego a desfallecer, ya saben por qué es. Y bueno, le comenté a Valeria que iba a ser lo más breve posible para no esforzarme demasiado, así que discúlpenme si por ahí paso algunas cosas un poquito más rápido, cualquier cosa lo podemos ver luego en en las preguntas. Em, de lo que voy a hablar yo es de este fenómeno que empezó a cobrar mucha notoriedad a partir de la primera campaña presidencial de Trump, con el surgimiento de Trump como una figura política importante, que es que pareciera que le dio mucha visibilidad a un fenómeno que es el del extremismo de derecha. Cuando hablamos del extremismo de derecha, me refiero a un grupo particular de agrupaciones, de organizaciones que actúan en los márgenes del abanico político y que comparten, como para que ustedes los identifican perfectamente cuando hablo del Ku Klux Klan, por ejemplo, o mencionamos neonazis, los Proud Boys, milicias armadas, organizaciones que más allá de que comparten un abanico diferente de opiniones y de ideas de cómo intervenir en la política, eh, sí comparten una serie de elementos que los emparentan entre sí, que nos permiten hablar de que existe una extrema derecha en Estados Unidos, y son estas 5 características que están mencionadas ahí en el PowerPoint. Una de las principales de ellas es que son principalmente movimientos antiestatistas, por lo tanto no son partidistas. Son nacionalistas, son muy racistas y fundamentalmente antisemitas, son tradicionalistas en lo cultural y populistas. Un populismo muy asociado al antisemitismo y a la idea de que el establishment político y financiero de Wall Street está cooptado por el sionismo internacional que manejaría los hilos de la política estadounidense en contra del propio pueblo. Em, Bien, a ver si puedo pasar. Ahí está. Lo que pasó con la llegada de Donald Trump al poder es que se flexibilizó esta tensión que existía entre el extremismo de derecha y la política oficial. El extremismo de derecha, si bien tuvo sus momentos de coqueteo a lo largo de la historia con políticas hegemónicas, fue con Donald Trump que esto se vio de una manera mucho más clara. Existe una tendencia que se repitió a lo largo de la historia de Estados Unidos, que es inversamente proporcional la relación de la cantidad de grupos de extrema derecha y de la radicalidad del extremismo de derecha con respecto al grado de conservadurismo que hay en el gobierno oficial. Con esto lo que quiero decir es que cuando un gobierno conservador se suele hacer cargo de la Casa Blanca e incorpora en su plataforma política algunos de los elementos que defienden los extremismos de derecha, esto hace que las agrupaciones tiendan a caer en número y en radicalidad. Por el contrario, cuando hay gobiernos más liberales, entre comillas, eh, tienden a crecer y a radicalizarse. Cuestión que se invirtió por primera vez en la historia con con los gobiernos de Trump, cuyo gobierno no hizo que los grupos disminuyeran, sino todo lo contrario. El Hate Map, que es el mapeo que hace la Southern Poverty Law Center, que es la ONG más grande encargada de
analizar el extremismo político en Estados Unidos, nos habla el último conteo de finales de 2024 de que había un total de 1.371 agrupaciones, que es un número altísimo para la historia de Estados Unidos. Cuando Trump asumió eran más o menos 800 y ya era un número alto. Y esto se puede explicar quizás por alguna cuestión que tiene que ver con el discurso populista del presidente Trump, la retórica antiinmigración, las ideas del proteccionismo económico, de las promesas de reindustrialización, de que se iba que va a ir puertas adentro, que se iba a trabajar para combatir la inflación, problemas de empleo. Em, y eso, junto a la retórica de la antiinmigración, lo que hace es apeló explícitamente a un grupo de votantes de manera intencionada, lo que pudo haber fomentado su radicalización en vez de disminuirla, eh, y además lo cual se incrementó a partir de un fenómeno de interlocución directa que por primera vez existió entre un presidente con estas agrupaciones. Yo ahí en el PowerPoint menciono tres momentos claves que son la toma del Capitolio, el atentado de Charlottesville y las marchas anticuarentena, que son tres momentos en los que no me voy a detener en cada uno de ellos, pero en los que Donald Trump abiertamente o tuiteó o se expresó en los medios de comunicación pidiéndoles a las milicias o a sectores neoconfederados que, que actuasen, que su punto de vista era respetado. Incluso con respecto a la toma del Capitolio, en la segunda candidatura ofreció dar indultos a las personas que estaban presas, miembros de los Proud Boys que habían organizado eh, estos mítines. También fueron una gran soporte electoral en la segunda campaña. Sin embargo, perdón que ya me estoy quedando medio seca. Sin embargo, este año empezó a ocurrir una fragmentación con respecto a este sector que apoya al gobierno de Donald Trump, y no solamente este sector, que es lo que algunos analistas políticos empezaron a llamar el MAGA divorce, el divorcio MAGA, el divorcio del Make America Great Again, que es, por un lado, una ruptura con la extrema derecha que tiene que ver con el conflicto de Irán y la alianza con Israel, conflicto en Gaza también, que es entendido como una traición a la ideal del American First, que Trump está descuidando la economía doméstica y que el conflicto con Irán está beneficiando más a Israel que a los estadounidenses, y que esto contradice la campaña antiintervencionista y aislacionista a través de la cual se le había dado el apoyo. Tenemos incluso personajes eh, fervientemente defensores de la política de Donald Trump dentro del gobierno, como un ejemplo que está puesto ahí en el PowerPoint, que es una ex representante de Georgia que se llama Taylor Greene, que fue una de las más fervientes defensoras de decir que cuando ganó Biden se había robado la elección, y, y- y fue acusada también de teorías conspirativas, de haber apoyado el Pizzagate, por ejemplo, teorías QAnon y este tipo de cuestiones, y que a partir del 2026 rompe todo vínculo con el presidente Trump y tuitea esa frase que yo ahí puse en el PowerPoint, de manera agresiva, ¿no? La administración Trump realmente preguntó en una encuesta cuántas bajas estarían dispuestos a aceptar los votantes en una guerra con Irán. ¿Qué tal cero, manga de malditos mentirosos enfermos? Votamos por American First y cero guerras. Eh, entonces, lo que empezamos a ver es cómo se empieza a dividir la base electoral de Donald Trump, un movimiento político que lo que había hecho era lograr unir temporalmente evangelistas sionistas, conservadores tradicionales y extrema derecha antisemita bajo una agenda común contra lo que se tilda de liberalismo progresista, pero en realidad se empieza a resquebrajar esta alianza cuando empiezan a haber amenazas, y amenazas no, se empiezan a acusar unos a otros de, los antisemitas acusan de estar siendo infiltrados por el lobby sionista, y los sionistas están acusando de antisemitas a todos los sectores anti-war. Entonces se empieza a generar, a resquebrajar y a mostrar cómo la alianza era débil, y sobre todo por esta tendencia tan antiestatista del extremismo de derecha y a partir del antisemitismo principalmente. Em, Dentro de
las derechas que aglutina Trump en su interior. Una eh, es un derivado de la nueva derecha cristiana que viene forjándose desde los años 70 en vínculo estrecho con el Partido Republicano, que son sectores súper conservadores en lo político, en lo económico y en lo cultural. Y dentro de esta nueva derecha cristiana hay un sector que es el sionismo cristiano, que con Donald Trump ha tenido una injerencia fundamental en su gobierno. Han visto seguramente imágenes con la pastora evangélica que lo asesora a él en todo momento, que se llama Paula White, que es, bueno, una rubia. Más adelante creo que tengo una foto para mostrarlos, que está constantemente hablando como de la figura mesiánica que sería el presidente. Em, y tenemos una de las agrupaciones más importantes que se llama Christians United for Israel, que fue fundada oficialmente en 2006 por este pastor que aparece ahí, que se llama John Hagee, eh, y que lo que promueve este sionismo cristiano es el regreso de los judíos a la Tierra Santa, que los cristianos tienen que ayudar y colaborar en ese regreso, lo cual sería, obviamente, la zona. Estamos hablando de la zona de lo que hoy abarca el Estado de Israel, Palestina y los países vecinos. Y lo más interesante es que esto no se plantea solo en términos geopolíticos, ¿no? Sino que se plantea como que es necesario tener el control de estas áreas, de colaborar con Israel en lo que sea necesario en relación con las políticas de esta área, porque eso va a cumplir las profecías bíblicas y va a dar lugar a la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Entonces, es un apoyo que por lo menos en términos discursivos, justamente en términos escatológicos. Y esto es muy interesante. El mismo John Hagee dijo frases como, al empezar el conflicto con Irán: proféticamente estamos exactamente en el momento indicado. Dios Todopoderoso se ha llevado al campo de batalla, y que los enemigos de Sión y los enemigos de los Estados Unidos puedan ser destruidos ante nuestros ojos. Que Dios se levante y que sus enemigos sean dispersados. Nunca ha habido un presidente más pro-israelí que el presidente Donald Trump. Em, entonces, obviamente, muchos de los sectores de la extrema derecha que hablábamos, que habían sido uno de los apoyos fundamentales en la llegada al poder en las dos oportunidades de Donald Trump, empiezan a ver esta alianza con mucha desconfianza, por creer que justamente confirmar lo que ya creían cuando hablaban de un gobierno de ocupación sionista. eh, Creen que se está confirmando que Israel está controlando la política exterior estadounidense, que están arrastrando a Estados Unidos a guerras que no les corresponden, y están manejando completamente la política de Washington. Eh, y esto lo acusan de ser traidores al principio del American First, ¿no? De ser o el Make America Great Again. Y todo esto es muy interesante porque, y ya voy cerrando, porque no doy más. La cultura política estadounidense está cargada y ha estado cargada a lo largo de la historia de imaginarios teocráticos en los que la religión y la política están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, se forja una visión del mundo absolutamente maniquea, en la que los Estados Unidos son un país elegido por Dios, elegidos por la providencia, y en este caso, ya sea el extremismo de derecha por ser antisemita, o el cristianismo sionista por ser pro-sionista, están en ambos casos disputándose de una manera similar, por más que los argumentos sean totalmente contrapuestos, en términos teocráticos. Parecieran entender al país desde un imaginario teocrático. Y quería cerrar con estas famosas imágenes que ustedes seguramente han visto, en las que toda como esta locura mesiánica que acompaña a toda esta parafernalia teocrática de los Estados Unidos, que con Donald Trump se está poniendo tan en evidencia, eh, que supuestamente contrarresta. Supuestamente Estados Unidos es un país que estaría combatiendo con Irán, que es el fundamentalismo, lo atrasado, el fanatismo religioso, y al mismo tiempo se está mostrando parámetros muy similares,
cuando Trump subió un tweet bueno, ahora se llama X, no se llama más, con él con la imagen como si fuera Cristo, con la bandera de Estados Unidos detrás, y la famosa imagen de él con todos los representantes del lobby sionista rezando antes de los ataques, de los bombardeos a Irán. La que ven ahí, la rubia que está al costado de Donald Trump, es su asesora principal en términos evangélicos, Paula White, y, y bueno, es la que abiertamente afirma que Trump es el presidente elegido para llevar a cabo la misión y la segunda llegada de Cristo, y Estados Unidos a la cabeza de eso. Así que bueno, espero haber sido más o menos clara y te agradezco de nuevo, Vale, por el espacio. Bueno, muchas gracias, Ana. Después de las palabras que yo voy a mencionar, voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a abrir el panel a las preguntas. En este caso, eh, hoy también nos iba a estar acompañando el doctor Pablo Pozzi, con quien yo estuve trabajando hace un tiempo en un proyecto que esperamos que vea la luz en el mes de noviembre. Así que de paso ya les voy adelantando que les va a llegar una invitación para la presentación de un libro en el que estuvimos trabajando y que esperamos poder publicar en el contexto de las elecciones de noviembre, en el que un poco la pregunta rectora, a partir de la cual empezamos a trabajar y que además retomamos varias cuestiones que mencionaron mis colegas en el día de hoy, nos empezamos a preguntar si en el caso de Estados Unidos se podía hablar de la consolidación de un fascismo a la norteamericana, ¿no? Esa era un poco la idea inicial. Y si la respuesta era así, ¿de qué tipo de fascismo estábamos hablando o estábamos enfrentando, ¿no? Esto un poco parte de la idea de que un poco es común hoy en día escuchar entre sectores norteamericanos, desde el progresismo hasta los liberals, eh, y distintos espectros incluso del centro, que el segundo gobierno de Trump va camino o ha llegado a una versión de fascismo. Y en realidad esta es una discusión que ya tiene 2 décadas por lo menos, y después van a entender por qué el por lo menos, y que hace a la naturaleza del sistema sociopolítico norteamericano. En el año 2007, la periodista Naomi Wolf se metió en una polémica en el contexto de la intervención de la guerra de los Estados Unidos en Irak, que no tuvo el impacto que tuvo en los Estados Unidos en otras latitudes, pero que en Estados Unidos causó mucho debate, no solamente entre el periodismo, sino entre la academia, porque ella en un artículo publicado en el periódico The Guardian acusó al entonces presidente Bush de estar implementando un plan de 10 pasos para convertir al sistema político norteamericano en fascista. Esta discusión hacía eje en la pérdida de libertades cívicas a manos del Estado, sobre todo a partir de la sanción de la ley patriótica, de la Patriot Act, e involucró a una cantidad grande de intelectuales, periodistas y analistas. Lo interesante es que algunos eran de izquierda, otros de ultraderecha y muchos eran progresistas. Todos estaban preocupados por la injerencia de las grandes corporaciones en la política norteamericana y por la falta de control ciudadano en lo que, se terminó, perdón, popularizando como el Deep State, ¿no? Esta idea del Estado profundo. Esta discusión que un poco quedó ahí con la presidencia de Obama, porque parecía que estos mismos círculos que discutían estas cuestiones parecían creer que con Obama el país había retornado a la senda de las libertades cívicas, volvió a tener renovada fuerza con la primera presidencia de Trump y sobre todo con la segunda presidencia. Pero aquí hubo un cambio en el primer planteo en el eje de discusión. Si en el primer caso, con la propuesta de Naomi Wolf, eh, el problema era el vínculo entre las empresas y el Estado, en el segundo, el emergente fascismo se debía a la figura de Trump. Los primeros se basaban en diversos estudios sobre la concentración de la riqueza y su impacto sobre la democracia norteamericana. Y un ejemplo de esto es el análisis de 2 sociólogos que se llaman Martin Hills y Benjamin Page, que analizaron más o menos unos 1800 casos de legislación
a través de los cuales comprobaron que las élites comparten su influencia con los grupos organizados de interés, incluyendo a las corporaciones, que son controladas y pertenecen a las élites adineradas, y bueno, y además todos estos grupos concentrados del 1% dentro del 1%. Sin embargo, la nueva discusión un poco también enfatizaba las formas y particularmente el desarrollo del aparato represivo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. La premisa básica era que si el Partido Demócrata y en su momento Kamala Harris en el 2024 hubiesen ganado las elecciones, entonces se hubiese evitado el deslizamiento hacia el fascismo, un poco no teniendo en cuenta las cuestiones procesales que tienen que ver con esto, ¿no? De cómo esto no es un caso que surge por generación espontánea, sino que Trump es un poco el producto de procesos que se vienen desarrollando ya por lo menos desde la década del 80. Lo interesante de esto es que este planteo rememora las discusiones en torno al fascismo de del periodo post-Segunda Guerra Mundial. Eh, de un lado había escritores como William Schreier, cuya interpretación hacía eje en la personalidad de Adolf Hitler, dando pie a la teoría de alemanes buenos versus alemanes malos, y así el fascismo se presentaba como producto de la derrota en la Primera Guerra y de la paz mal hecha de Versalles. Esto dio pie a la leyenda de la traición de los judíos y comerciantes y al surgimiento de un nacionalismo que apuntara a revertir la vergüenza del Tratado de Paz después de la Primera Guerra Mundial. Esto fue aprovechado por un líder carismático e inescrupuloso que propuso la regeneración nacional haciendo eje en los peores instintos de las masas, el antisemitismo, y reprimiendo a la oposición democrática. En esta versión, los comunistas soviéticos no son mucho mejores, ya que le abren el camino negándose a asociarse con los socialistas y otras fuerzas democráticas, entre comillas, para cerrarle el camino a Hitler. El sector contrario era el del historiador británico A.G.P. Taylor, que sugirió que si Hitler no hubiera existido, los alemanes lo hubieran inventado, dado el devenir de la cultura política, la situación económica y la trayectoria histórica de Alemania. El planteo central de este autor era que Hitler y los nazis eran producto de un proceso histórico particular enraizado en sociedades particulares. Esto va a dar pie a plantear que no hay fascismo, sino fascismos, una postura que va a ser elaborada particularmente por un especialista en la falange española llamado Stanley Pell. El planteo que intenta combinar elementos de los anteriores y que es lo importante de esto es que las resonancias que tiene hasta el día de hoy es el que plantea que el fascismo es una forma de totalitarismo que surge como respuesta a procesos de crisis, ¿no? Que ya mencionaron en profundidad en las presentaciones anteriores. Eh, Escribiendo en la década de 1950, Hannah Arendt se convirtió en la principal teórica de esta escuela. En el contexto de la Guerra Fría, Arendt planteaba que el fascismo es el resultado del antisemitismo, del imperialismo y del nacionalismo de fines del siglo XIX que produjeron el colapso de las normas socioculturales propias del Estado-nación moderno. A partir de ahí, Arendt señalaba lo que entienden como aspectos comunes a comunistas y fascistas: la dictadura, el colectivismo o el corporativismo, el control social, los orígenes comunes, ¿no? Desde la izquierda. Lo interesante de esto es el deslizamiento hacia el mal absoluto en los contenidos del fascismo absolutamente sin intereses ni contenidos sociales, lo cual permite un poco equipararlo al estalinismo. Todo esto para un poco mencionar que el eje un poco deja de ser el de discutir cuestiones relacionadas con la clase social o los intereses de clase, ni siquiera desde la perspectiva de los beneficios, sino más bien el papel del Estado y las características en última instancia subjetivas o culturales. Em, pero peor aún, un poco el eje en esta época está planteado en el eje de centrarse en la figura del líder fascista, que es lo que sucede bastante con Trump, y que toma al nazismo alemán como el caso paradigmático. El problema con esto es que explica menos de lo que excusa, así el fascismo es considerado como excepción irrepetible, un subproducto de la Primera Guerra Mundial, y más un fenómeno racista con características represivas en momentos de crisis socioeconómica que lleva a un apoyo de las masas trabajadoras. El problema con esto es que ignora, porque resultan incómodos a la argumentación, y ambos señalan el temprano
financiamiento, perdón, hay autores que suman a esto y que estos argumentos son un poco ignorados en la actualidad porque no tienen en cuenta el financiamiento de los movimientos fascistas por parte de empresarios, de industriales, de las grandes corporaciones tecnológicas, el flujo de sectores medios, sobre todo profesionales, y la relativa ausencia o menor peso de los trabajadores y los de la clase obrera. Todo lo anterior nos genera problemas para caracterizar el segundo gobierno de Trump, ¿no? Todos estos análisis en función de cómo se fueron caracterizando los fascismos anteriores, que es preguntarnos si el gobierno de Trump es o no es fascista. Los que insisten que sí hacen énfasis en el discurso racista y supremacista, con el cual también comparto algo de esa percepción, el belicismo, los incrementos en la represión interna y el apoyo de masas sobre todo entre sectores de trabajadores industriales y agrarios. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que tanto Hitler como Mussolini llegaron al gobierno y luego al poder a través de procesos electorales, donde el presidente de Alemania y el rey de Italia los nombraron jefes de gobierno al tener una pluralidad de las bancadas parlamentarias. En el caso de Trump es aún un poco más complicado. Por un lado, este acusa a sus contrincantes de amañar las elecciones del 2020, apoyándose en un discurso detrás del fraude del sistema democrático electoral, eh, y al mismo tiempo queda en un segundo plano, o muchos sectores subestiman el hecho de que Trump ganó tanto el colegio electoral como el voto popular en 2024 con una diferencia de 2,3 millones de votos y cuenta además con mayoría en el Congreso Federal y simpatías institucionales en la Corte Suprema. Pero uno de los elementos notables es que todos, tanto en la posguerra como hoy en día, hacen énfasis en la figura del líder carismático, como mencionaba recién, o personalista para aproximarse a esta cuestión de tratar de entender si lo que hay en los Estados Unidos es un fascismo a la estadounidense. Entonces caen en esta caracterización de decir que el que es fascista es Trump y no el sistema político y socioeconómico. Incluso personajes como Chomsky tienden a considerar este sistema, el sistema político norteamericano, como fundamentalmente sano, que está siendo pervertido por la figura de Trump. La solución entonces sería simple: hay que ganar las próximas elecciones y para eso hay que votar al Partido Demócrata. Es como un discurso bastante simplista que no termina complejizando este análisis más profundo de lo que está atravesando el sistema político norteamericano. Esto un poco lo que pone en evidencia, como decía recién, y que es lo que nosotros vemos con Pablo Pozzi, un poco lo que termina motivando la producción de este libro que verá la luz en noviembre, es que se está ignorando que este es un proceso que arranca en la década de 1980, con el ascenso del reaganismo y ya con la consolidación o perdón, voy a usar otra palabra, el encumbramiento de la extrema derecha de la mano de Reagan, que un poco lo que nosotros vemos es que termina de encumbrarse con todos estos elementos que mencionaba recién Ana y ya la institucionalización del poder y de la extrema derecha en el Ejecutivo. Y la pregunta percibe, ¿no? Estamos hablando en este caso de un fascismo, y si es así, ¿de qué tipo? Quizás sirve en este caso la clásica definición de Georgi Dimitrov, quien en 1935, y voy a parafrasear, dijo: el fascismo en el poder es la dictadura terrorista declarada de los elementos más reaccionarios, más nacionalistas, más imperialistas del capital financiero. Estas son algunas de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo para tratar de entender este fenómeno que se encumbró en los Estados Unidos de la mano de Trump y que también se puede ver muchísimo con estos elementos que mencionaba Ana, que tal vez es el elemento más obvio, pero que también es un poco la punta del iceberg. Em, Nosotros, o yo también en este caso, lo que quiero destacar es una cuestión retórica y discursiva para mí muy importante que hace Trump, que es una dimensión adicional, pero que es muy importante de tenerla en cuenta, que aquellos que se niegan a tratar de analizar el sistema político norteamericano como un sistema que se está inclinando hacia el fascismo, o que tal vez ha llegado a ese lugar, es el hecho de que el mismo Trump
ha declarado a través de una orden ejecutiva que el objetivo de su gobierno es combatir al antifascismo. Recientemente, en una de las órdenes ejecutivas del año 2020, sí, del año 2025, Trump salió a pedirle al Departamento de Estado que persiga a los antifascistas, ya que él se identifica como un anti-antifa. Cuando él habla de antifa en los Estados Unidos, está básicamente diciendo que él quiere perseguir a los movimientos antifascistas. En el año 1944, el vicepresidente de Truman, Henry Wallace, en un artículo que publicó que se llamó El peligro del fascismo en Estados Unidos, eh, trató de explicar que en Estados Unidos, cuando el fascismo llegara a ese país, este iba a tener características norteamericanas y señaló, y voy a citar, señaló que un peligro es que aquellos que hablan de la democracia y el bienestar común, cuando en realidad tienen una insaciable ambición de poder y de dinero y de poder, los fascistas norteamericanos son fácilmente reconocibles por su deliberada perversión de la verdad y de los datos. Pretenden ser superpatriotas, pero destruirían las libertades garantizadas por la Constitución. Demandan la libre empresa, pero son agentes del monopolio. Su objetivo es capturar el poder político de manera que, utilizando el poder político y el económico, pueden mantener al hombre común en una esclavitud eterna. Bueno, con esto yo quiero cerrar mi presentación como para abrir el foro a que sigamos discutiendo estos temas. Nuevamente les quiero agradecer a todos su presencia. Les voy a pedir que ahora que abramos el foro a las preguntas traten de ser lo más breves posibles como para no solamente darle tiempo a los expositores de elaborar sus ideas, sino darle la mayor cantidad de espacio a las personas presentes. Así que bueno, los escuchamos. Si quieren dejar preguntas en el chat, también pueden hacerlo. Buenas, ¿cómo va? Me animo yo entonces para romper el hielo. Lautaro. Primero que nada, bueno, muchas gracias por las exposiciones. Para ser breve, digamos, parecieron todas muy interesantes. Tenía una pregunta para Said Chaya, digamos, que vos mencionabas un poco esta cuestión de justamente cómo está ganando autonomía Israel y cómo eso también atenta un poco en ese debilitamiento de la hegemonía, digamos, estadounidense en la región. Entonces, si podías, digamos, ampliar un poco cómo veías esa autonomía o cómo podríamos caracterizarla, pensarla en términos de la relación, digamos, que tienen ambos países. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por tu pregunta y muy bien, Valeria, por tu intervención. Entonces, mira, eh, imagínate que Netanyahu lleva unos 15 años en el poder, por lo menos, ¿no? Es mucho tiempo. Dicen que Netanyahu se dio cuenta de la importancia de la búsqueda de una política exterior autónoma, más autónoma de Estados Unidos, durante la presencia de Obama, ¿no? Con el que coincidió sobre el final del mandato, sobre el promedio del mandato del primero, del segundo, digo, ¿no? Dicen que no se soportaban al nivel de que no podían, en una habitación, no podían mantener una conversación ni mirarse a los ojos. Había muy mala vibra entre los dos líderes, ¿no? Lo que va a hacer Netanyahu en ese momento es comenzar a apostar a la construcción de un aparato de defensa propio que baje la dependencia de Israel, de los Estados Unidos. Que es un poco lo que ha empezado a hacer, si te fijas, Arabia Saudita en los últimos 2 años, en torno a la guerra de Gaza. Arabia Saudita comenzó digamos, a importar esta estrategia de Israel para en el futuro también ser más autónomo y no depender del armamento estadounidense. En ese contexto lo que tenemos hoy es un Israel que ya no depende tanto de Estados Unidos para la toma de sus decisiones en materia de defensa. Sin embargo, por supuesto, a ver, Estados Unidos sigue siendo el único país capaz de llevar a Israel a una mesa de negociaciones. Eso no lo discutimos. Pero el nivel de influencia, eso no quita que el nivel de influencia sea mucho menor. Entonces, Israel tiene un proyecto de seguridad para la región, para decirlo de alguna manera,
correcta. Eh, y ese proyecto de seguridad implica la expansión de sus fronteras y la concreción de una serie de fronteras exteriores, por decirlo de algún modo, en el sur del Líbano, en el Golán sirio, en Cisjordania, y no contempla la creación de un Estado palestino, tampoco, ¿no? ¿Ha sido exitoso Israel en esta tarea? Sí, ¿no? Lo hemos visto cómo ha llevado adelante una campaña en Gaza sin consecuencias internacionales graves, más allá de del prestigio internacional, que evidentemente no le conmueve al primer ministro. Qatar, Irán, sur del Líbano, Siria, algún que otro objetivo perdido en Jordania también, los hutíes en Yemen, y Israel ha demostrado que puede pelear estas guerras casi en simultáneo. No podría pelear estas guerras eh, prolongadas, ¿no? En simultáneo, pero sí ha demostrado que tiene capacidad de respuesta. Entonces, ahora lo que encuentra Estados Unidos es que lo mejor que puede hacer con Irán es un acuerdo para salvar un poco de su prestigio en la región, y ese acuerdo tendría que incluir la cuestión del Líbano, la cuestión del sur del Líbano. Pero esto no beneficia a Israel. ¿Por qué? Porque el objetivo de Israel está muy atado a esos acuerdos de Abraham, que implican la normalización de las relaciones con los países árabes y además mantener a Irán en esta postura de amenaza existencial, que es donde Israel, en su concepto de seguridad, concibe a Irán como una amenaza a su existencia, ¿no? Habría que ver cómo conciben los iraníes a Israel, ¿no? Pero en esencia estamos hablando de Israel, concibe a Irán como una amenaza a su existencia. Entonces, en este momento lo que se da es una disidencia entre el objetivo de Estados Unidos, que le urge sentar a Irán en la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo para volver la situación a febrero de este año. No nos olvidemos que el día 28 de febrero a la noche, o sea, antes del 28 de febrero a la noche, cuando Israel y Estados Unidos atacan Irán, unos días antes, 2 días antes, estaban sentados en Ginebra negociando una nueva edición del pacto nuclear. Y según el mediador de ese acuerdo, que es el canciller de Omán, el acuerdo era ventajoso para los Estados Unidos. Entonces acá lo que pasó fue que, digamos, vinieron con la propuesta de decir, bueno, presionemos un poquito más, presionemos un poquito más. Al parecer Marco Rubio y Vance le dijeron que no, le dijeron no, no lo hagamos. Y Trump dijo, sí, lo vamos a hacer. Vamos. Y esta campaña, que se pensaron que iba a durar 4 o 5 días, terminó durando lo que duró. En un principio hay una coincidencia de intereses entre Israel y Estados Unidos, pero ahora a Netanyahu le conviene acortar esa campaña, le conviene prolongar esa campaña. Y lo vemos en los resultados electorales. Digamos, la posibilidad de un acuerdo o la sospecha de una derrota ha bajado los índices de popularidad de Netanyahu en Israel. Entonces, evidentemente, es una figura que se acrecenta con el conflicto y es un detonador serial de cualquier forma de acuerdo, me parece, en la región. Eso. Gracias. Gracias, Said. Anabela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, felicitaciones por las exposiciones. Yo quería hacerles una consulta breve uniendo la exposición de Ana, la de Martín y la tuya, ¿vale? Porque desde mi punto de vista, el rol de los empresarios tecnotópicos en los Estados Unidos conjuga, bueno, un gran proyecto de dominio universal con versiones de las derechas extremas y con una impronta de fascismo, de neofascismo muy importante. Por eso lo llamábamos hace 2 o 3 años tecnotópicos y ahora muchos académicos ya los denominan tecnofascistas. Entonces la pregunta es si ustedes coinciden con este diagnóstico y si esta sería una particularidad del fascismo estadounidense con posibilidades de expandirse, como estamos viendo en este último tiempo, como modelo a países de América Latina y el Caribe.
Ana o Martín, no sé, el que quiera. Yo, yo en lo personal coincido, pero al mismo tiempo creo que el arco de empresas e intereses de las grandes tecnológicas, de las Big Tech estadounidenses, digamos, me impide ser concluyente, eso quiero decir. Porque una cosa es Palantir, que es un proveedor de tecnología militar que participa además de manera activa en la inteligencia que conduce ahora a llevar adelante un genocidio, ¿no? O sea, y que además lo hace de manera propagandista, o sea, propagandiza el fascismo, ¿no? O sea, tiene manifiestos que son contrarios a la democracia de manera explícita, o sea, no hay que leer entre líneas, no hace falta hacer una interpretación eh, muy sofisticada, o sea, es lisa y llanamente eso. O, ya digo, Elon Musk, que está alineado y es un propagandista de fuerzas de ultraderecha en contiendas electorales, incluso fuera de Estados Unidos. Digo, eso es una cosa explícita, clara, etcétera. Y otra que me cuesta más identificar, por lo menos en el plano declamativo, es Google Alphabet, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Claro, sin embargo, el modelo de negocios de Google, de Meta, es un modelo de negocios que amplifica el discurso extremo, el discurso radical sea en temas de política, y en ese sentido sí, se amplifica posiciones y enunciadores que son racistas, fascistas, sí, sí. Y por el contrario, se silencia, o vieron que hay estrategias de censura sutil que básicamente consisten en shadowbanear, o sea, en restarle visibilidad, exposición y exhibición a cuentas o a contenidos, hashtags, por ejemplo, que pueden ser críticos. En ese sentido, yo diría, es un modelo de negocios al que el fascismo no le resulta nada incómodo. Eh, Casi diría, es funcional, porque es un discurso radical. Así como lo eran los antivacunas en plena pandemia, ¿no? O sea, es un discurso radical. Mientras sea extremo ese discurso, eh, contribuye a que los miles de millones de usuarias y usuarios de Google o de Meta pasen más tiempo en redes y, en consecuencia, tengan un perfilamiento cada vez más eh, detallado de sus comportamientos, sus gustos, sus contactos, etcétera, en principio con fines económicos, comerciales, para alentar ese modelo de negocio. Quiero distinguir eso en el sentido de que una cosa, más allá de que yo pueda coincidir, que es una anécdota, eh, una cosa creo es eh, una filosofía, una manera de ver el mundo, ¿no? O sea, explícitamente fascista, y otra distinta es un modelo de negocios que hace negocios con el fascismo hoy como hizo negocios con gobiernos o con un ambiente de época que no parecía tan extremo como el de la actualidad hace 15 años. Bueno, Ana, no sé, Ana Boquique, no sé si estás por ahí. Yo solo Sí, quería mencionar sí, sí. una cosita antes, eh, más que nada para abonar, y Martín va a poder profundizar en esto más que yo. De hecho, se enlaza con una pregunta que yo tenía para Martín. Eh, Más allá de que lo que nosotros vimos a través del libro es que la idea de fascismo está sobrevolando y que se está usando para definir este proceso que está en Estados Unidos, ya sea que hablemos de tecnofascismo, de neofascismo, de teofascismo por el elemento más teocrático. Pablo Pozzi es uno de los que viene avanzando esta idea de que cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que hablar de un Estado teocrático y lo que implica esto, el rol de la religión
para los Estados Unidos. Yo siempre, lo repito varias veces, formalmente en Estados Unidos hay una separación entre la Iglesia y el Estado, pero no entre la religión y la política. Ana incluso habló de esto bastante y el discurso religioso en la política norteamericana siempre estuvo presente. Em, Hoy a la mañana iba escuchando algo en el colectivo y habían usado la referencia y dijeron algo así como the nerd rage, ¿no? Como que era una especie el rage de los nerds, en este caso de las empresas tecnológicas. Y una de las cosas que a mí particularmente me llama la atención en todo esto es que para su nivel de comunicación y para este proceso de generación de consenso en el cual los medios de comunicación o las empresas tecnológicas en la época de las redes sociales tiene tanta importancia, el gobierno norteamericano no apela a los medios de la TV pública como pasaría en otros momentos de la historia, porque han desfinanciado medios de comunicación públicos como PBS o no me acuerdo el nombre de NPR, que es la National Public Radio Broadcast o algo así, sino que se alían con esta oligarquía tecnológica, ¿no? Que se alían con el sector privado para ello. Y a mí una de las cosas que me llama también mucho la atención y que ahí Martín va a saber explicarlo por ahí mejor que yo, es esta reticencia de los medios norteamericanos, de los intelectuales norteamericanos, de hablar de una oligarquía. Es como que este es un concepto que se puede aplicar a otras esferas, ¿viste? A Rusia, a China, pero se niegan a hablar de una oligarquía y de un poder oligárquico en los Estados Unidos. Y esto a mí sí me parece como que es interesante, incluso cuando analizamos la idea de fascismo y se puede ser aplicada al caso norteamericano. No sé si dije algo interesante, pero bueno, no importa. Ana o Martín, Eh, el que quiera. no, nada, ya me parece que respondieron muy bien. Yo también estoy de acuerdo, Anabela, muchas gracias por tu comentario. Y simplemente decir que el extremismo de derecha per se, no es cualquier derecha, sino lo que los yanquis llaman la alt-right, esa derecha alternativa que está por fuera de todo tipo de intento estatal, de participación estatal, esa derecha más bien ve con mucha desconfianza todos estos modelos de negocios y todas estas, no sé, tecnocracias, no sé cómo lo definen ustedes. em, de hecho, bueno, Bill Gates como principal enemigo, como como una figura de todo lo que estaría mal, justamente por el transnacionalismo y modelos que no son nacionalistas. Lo digo de una manera muy bestia, pero quizás estos sectores lo que estarían contentos es con un industrialismo al estilo Henry Ford, clásico y bien tradicional, y, y y que quede ahí. Yo creo que va más por ese lado con respecto a la extrema derecha. Nada más como para sumar eso. Gracias a los tres por la respuesta. Y con respecto a lo que dice Ana, es interesante la carta de Steve Bannon a Trump pidiendo la regulación de las compañías de inteligencia artificial, porque eso visualizó bien la interna dentro de MAGA sobre esta cuestión. Gracias, Anabela. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta mientras piensan y se deciden, y si no, bueno, ya iremos cerrando. Yo quería hacerle una pregunta a Gabriel, que tiene que ver, bueno, vos hablaste del fin de la hegemonía universal de los Estados Unidos, pero que eso no implicaba el fin de la dominación. Yo por ahí tenía una pregunta más específica que tiene que ver con la visita de Trump a China. ¿No? Y desde lo que por ahí, y acá me puedes decir vos qué opinás, eh, mi percepción es que es la primera vez o una de las pocas veces en la historia en la que un presidente norteamericano visita a un país, eh, no sé si llamarlo rival, pero bueno, lo vamos a llamar de esta manera, un rival en una posición en la cual no tiene la hegemonía, digamos, ¿no? Como decías vos, donde Trump era un poco el que iba a pedir algo más que a tratar de ver cómo negociaba en esa mesa de negociación. Entonces, mi pregunta para vos es, ¿cómo ves el orden internacional después de esa visita? ¿Y cómo pensás que Trump va a posicionarse de acá a las elecciones presidenciales? No las de noviembre, porque no creo que tenga demasiado impacto, pero sí de acá a 2 años. ¿Y cómo esta rivalidad con China pensás que puede afectar a las elecciones? Bueno, vale. Sí, yo creo que fue simbólico, ¿no? Desde el nuevo momento
estamos viviendo esa reunión. Aparte, creo que Trump planificaba llegar un poco más armado a la reunión con Xi Jinping, con un triunfo en Venezuela y un triunfo en Irán, que le den, creo yo, una de las apuestas centrales para entender lo que hace Trump en Irán y en Venezuela es decir, bueno, yo comando el suministro de energía mundial, sobre todo de hidrocarburos, ¿no? Y con eso condiciono a Europa occidental, al sudeste asiático y China, incluso también a la India, las grandes actores productores de bienes a nivel mundial. Y sobre todo, bueno, a China. Entonces, creo que, eh, creo que también en Medio Oriente tiene una intención de un poco de frenar un proceso de cambio que estamos viendo desde hace años y bueno, llegar fuerte a esa reunión. Creo que me parece que esa reunión consolida esta cuestión de estamos en una etapa de desorden global. O sea, no tenemos un nuevo orden, no hay un Yalta, un Potsdam, un Bretton Woods, ya por el contrario estamos en plena transición sistémica, pero se ha agudizado la realidad de una nueva multipolaridad relativa, donde China juega un papel cada vez más central, eh, donde China hoy por hoy ha consolidado una influencia determinante en Asia-Pacífico. Pensemos que China consolidó la RCEP, la Regional Comprehensive Economic Partnership, el área comercial más grande del mundo, 30% del PIB mundial nominal, bastante más en términos reales. Pensemos que China, ¿no?, está atrás o fue un actor central de la expansión de los BRICS en estas regiones claves. Pensemos una China eh, Huawei era el centro, no me acuerdo quién lo marcó, creo que Martín fue, de la guerra tecnológica lanzada por el propio Trump en 2018, ¿no? Encarcelaron no me acuerdo si era la hija o la sobrina del dueño de Huawei, aunque en realidad es una propiedad más compleja Huawei, porque el dueño tiene 1% de las acciones, el otro 99% es de alguna manera de los trabajadores a través de- de una institución. Pero bueno, esa, o sea, hoy Huawei no solo no cayó y no sufrió los impactos de esa guerra tecnológica, sino que hoy Huawei está atrás de una de las cuestiones centrales que está llevando adelante China, que es poder fabricar semiconductores avanzados con tecnología propia en su territorio y además, bueno, sigue liderando como empresa la solicitud de patentes a nivel mundial. O sea, me parece que eso se consolidó. A mí me parece muy interesante esta asunción de Trump, que en realidad es de los propios CEOs de muchas de las corporaciones, incluso el propio Elon Musk o de corporaciones estadounidenses, de que no podemos estar afuera de China, de que esa idea del nearshoring, del reshoring, es hoy por hoy, en el corto plazo, inviable. Eh, Esto lo decía hasta incluso un CEO de una corporación automotriz europea y bueno, algunas tecnologías estadounidenses. Nosotros, estar fuera de China implica no tener competitividad global. O sea, ahí hay un problema fundamental. Entonces, bueno, me parece que en todo eso, en este escenario de que Trump no puede imponerse en la guerra comercial y tecnológica contra China, bueno, cambia la situación de fuerzas a nivel global. Creo que, a ver, pensando en la política estadounidense para lo que viene, yo veo que, por un lado, se va a consolidar que en un escenario de declive relativo la apuesta al control del hemisferio occidental como prioridad y a tratar de sacar el máximo provecho de los actores que están subordinados estratégicamente. Si le hace Europa, le hace Japón. El problema de eso es que en esos tres territorios, es una dinámica que estamos viendo desde el 2008 y en América Latina de 2014-15, esa subordinación estratégica lleva a procesos crecientes de periferialización, es decir, de pérdida de capacidad político-estratégica, pero que también tiene impacto económico en el desarrollo. Todo. O sea, tanto Japón, Europa como América Latina están en ese proceso. Entonces, eso hay que ver cuánto
si se debilita o no, o qué pasa. En segundo lugar, yo, como te decía, Vale, no veo un cierre hegemónico por parte de Trump. En realidad lo que estamos viendo es una fractura. Por ejemplo, veamos el sector tecnológico. Yo creo que el sistema político estadounidense ha exacerbado su característica plutocrática, siguiendo a Wright Mills, ¿no? O sea, esa cuestión de, es una república liberal plutocrática que se democratizó a la fuerza, sobre todo en la posguerra, pero que desde hace muchos años, hasta lo dicen los globalistas como Walter Wolf, se ha plutocratizado, ¿no? Yo creo que Trump agrava eso, pero lo agrava en su sentido iliberal. Entonces, hay una disputa dentro de ese sistema cada vez más plutocrático entre fracciones más del liberalismo clásico y del globalismo y cada vez más antiliberales. Ahora, esa fractura no se resuelve, se, se- se- se profundiza, no hay un cierre hegemónico. Lo mismo lo vemos, así como te crece la extrema derecha, como crece así también MAGA con sus distintos componentes, por otro lado está creciendo el socialismo democrático como parte de la crisis del globalismo, tanto neoliberal como liberal y progresista del Partido Demócrata. Y eso, entonces, hay una crisis cada vez más fuerte por abajo, no es casualidad que caiga la esperanza de vida, la potencia dominante. Es uno de los indicadores que algo está pasando ahí y no cierra. Entonces yo creo que va a continuar, se profundiza la polarización y no veo a Trump como cierre hegemónico. Número tres, y lo último que digo, para no estirarla mucho más, yo veo que Estados Unidos salió de la crisis del 2008 con un proceso impresionante de financiarización. Por eso te creció 40% de la economía real desde el 2008, si le restás la variable inflacionaria, y te creció 800% Wall Street. Pues por eso te creció 12 veces la hoja de balance de Banco Central. O Mm. sea, hay un proceso de financiarización descomunal. Ese proceso está con ciertos límites, digamos, ciertos problemas. Ya de hecho no pudo seguir el proceso de flexibilización cuantitativa que lleva adelante el Banco Central. O sea, hay un conjunto de elementos. Yo no sé si cómo se va a resolver ese proceso, lo veo muy difícil, porque además la financiarización lleva a precios nominales in- de la economía que vuelven la economía estadounidense completamente poco competitiva, salvo en algunos monopolios tecnológicos. Y por otro lado, eso orada cada vez más la base industrial estadounidense. Entonces ahí tiene una contradicción Estados Unidos que eso se resuelve con una crisis. Por lo Mm. tanto, yo lo que veo también en lo próximo, ya sea por el lado de los bonos, por algún lado, digamos, una crisis importante de los Estados Unidos. Que insisto, no es para decir Estados Unidos ya está perdido, o sea, es un actor importante de poder, una cosa es hegemonía, otra dominación, pero que bueno, que sus posiciones relativas las veo, las veo cambiando en detrimento de los Estados Unidos y eso va a agudizar la disputa interna, inevitablemente va a agudizar la disputa interna sin un final o sin un cierre hegemónico a la vista. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, les agradezco a todos la participación en el día de hoy. Voy a saludar a Santino y a Luis Raffo, me voy a dar esa libertad. Les agradezco mucho a todos y bueno, nos veremos en el próximo panel que ya va a ser para las elecciones 2024. Muchas gracias a todos. Abrazos. Gracias.